Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Hoy me encuentro con Natalie Joinant. Ella es candidata a la gobernación de Santiago por el Partido Ecologista Verde. Natalie, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Vanessa. Mucho gusto en saludarte y de toda la gente que nos está viendo, que nos pudiera ver ahí en el podcast o en Sí, YouTube, excelente. Qué bueno, en el Natalia. programa. Perfecto, partamos al tiro como para no irte quitando tanto tiempo. Bueno, una breve introducción de tu persona. Natalie es profesora, es socioambientalista, también es feminista, ecofeminista. Tiene un magíster en gestión de planificación ambiental de la Universidad de Chile. Naciste en Santiago, tengo entendido. Bueno, Natalie, fuera de de esta breve introducción hacia ti, cuéntame un poco sobre qué te motiva en este minuto para partir esta campaña como candidata a la gobernación de Santiago. Mira, la verdad es que primera vez que estoy metida Ujú, digamos, política de cargos públicos, porque en el fondo llevo más de 10 años en la lucha por la recuperación del agua como activista socioambiental ujú. por el derecho humano y universal al agua y en contra ahí del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, Así se ahí puede. está, y de varias cosas en realidad con varias, tratando de empujar desde afuera cambios urgentísimos, que ya estamos atrasados, que es necesario hacerlos. Por ejemplo, estuve además más de 3 años trabajando en el Congreso como coordinadora del Observatorio Parlamentario Ciudadano de Chile Sustentable con Sara Ujú, Larraín, empujando las reformas al Código de Agua, ley de glaciares, en fin, eficiencia energética, un montón de leyes que no finalmente tampoco avanzaron. ujú, Y tenemos lo del tema de la región metropolitana con este proyecto del infierno que va a entubar todo el sistema hídrico, el ochenta por ujú. ciento del sistema hídrico de la mega ciudad del río, del cual dependen más de 7 millones de personas. Y te das cuenta que golpeaste puertas, que hiciste marchas multitudinarias arriba de un camión y estuve ahí dando tantos discursos, tanta gente que estuvimos en las calles, hicimos funas que llamamos nosotros, es decir, entrábamos a un seminario, enfrentábamos a los ministros, les decíamos, por favor, detenga este proyecto, no Ujú. hablen de sustentabilidad, si ustedes están haciendo esto y esto otro. Hicimos más de 18 acciones, denuncias judiciales y administrativas en los servicios correspondientes. ¿Qué no hicimos? Mira, hasta una carta al Papa le mandé, con eso te digo todo. Cuando iba a venir para acá, y lamentablemente la contingencia se fue por otro lado, porque él justo en esa época había sacado la encíclica, el Laudato Si, donde hablaba justamente del tema del agua, que las futuras guerras y todas iban a ser por este tema. Ujú, Así que pasa esto y ahora a mediados de este año comienza a operar este proyecto hidroeléctrico que va a convertir a toda la región metropolitana en una especie de caldera debido al cambio climático, porque los ríos son los que regulan el clima de la cuenca. ujú, Entonces me ofrecen del partido, bueno, y aparte de todas las reuniones que hemos hecho y los encuentros que hemos hecho de la Red por los Ríos Libres, por ejemplo, de la Fuerza Socioambiental, donde está, no sé, Patagones en Represas, Modatima, en fin, mucha gente que está en los territorios donde hay extractivismo y donde nunca se ha considerado a las comunidades, sino más bien los temas del mercado o los temas económicos, entonces, claro. y económicos para unos pocos. Ujú. Entonces me ofrecen del Partido Ecologista y me dicen, ¿qué te parece ir a la gobernación? Y ya le digo yo, ¿de qué? Vamos ya, metámonos a ver si desde dentro podemos hacer los cambios, ya que desde fuera a las personas no se nos escucha. Perfecto. Y bueno, considerando que también prácticamente un cargo nuevo, que es la primera vez que lo vamos a poder celebrar en las próximas votaciones del 10 y 11 de abril, Natalie, ¿podrías contarme más o menos en qué consiste, más bien, en qué va a consistir este cargo de gobernadora regional? ¿Cuáles son sus atribuciones finalmente y cuál es la diferencia con el cargo de intendente que existía anteriormente para que la gente más o menos se vaya incorporando a esta nueva idea?
Mira, este es un cargo histórico y ahí lo importante, porque a mí también me han dicho, pero ¿por qué no vas a constituyente, qué sé yo, Ujú, para ver todo el tema de la constitución? Pero mientras esperamos una nueva constitución no podemos descuidar otros frentes. Entonces, este cargo es la figura del intendente antiguo, o sea, que está ahora, ¿no? Que en este caso es Felipe Guevara, que antes estaba ahí en la tele mandando a reprimir a los vecinos del bosque que estaban protestando porque tenían hambre o frente a las medidas de cierre de los proveedores de alimentos en estas nuevas cuarentenas que vienen. Es esta figura de intendente que se divide en dos, que es el delegado, delegada presidencial y la gobernadora regional, ¿ya? O gobernador, la gobernadora regional. ¿Ya? El intendente va a seguir teniendo su cargo, y esto es muy importante que las personas lo tengan claro cuando vienen los candidatos, los 8 candidatos que hay, y les dicen, no, nosotros vamos a sacar a los narcos de las poblaciones, nos vamos a preocupar. Ya, esas no son las funciones del gobernador, eso es ujú. mentira, ¿ya? No está dentro de nuestras competencias de atribuciones, y ellos dicen, no, pero es que vamos a pedir esas competencias. No, eso lo tiene el intendente. ¿Para qué quieren más competencia? Lo que nos tenemos que preocupar los gobernadores es del desarrollo económico, cultural y social de la región completa, y del ordenamiento territorial y de la estrategia de desarrollo regional. Entonces, lo que va a hacer el intendente o la intendenta es que van a seguir con temas de seguridad, de orden público, de control de paso fronterizo, de catástrofe y de resguardo de los bienes públicos de las personas. Nosotros, o nosotras o nosotros, tenemos también mucho que decir en materia de seguridad, pero nosotros tenemos que ir a dos cosas, que son la infraestructura y la coordinación, y también lo que es atacar las bases estructurales de la desigualdad que te llevan a la delincuencia. Ujú. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con los niños que están en situación de cename, que son maltratados, que son violados, que no funciona ese sistema, y después salen esos cabros, los agarran los de los narcos y les ofrecen plata, les ofrecen un mundo que nunca han tenido, les ofrecen una especie de familia, Claro. y ahí muchos delinquen, y no solo ellos. O sea, si hablamos de drogadicción, de narcotráfico, nos vamos desde los gerentes generales de las grandes empresas, o sea, para que no estigmatizar, digamos, pero de eso nos tenemos que preocupar, que haya fiscalización, que haya una coordinación de la infancia, etcétera. O, por ejemplo, nosotros tenemos ahí la Unidad Especial de Alerta y Denuncia Ciudadana, que va a ser absolutamente anónimo, y la idea es coordinar además en un comité coordinador regional de seguridad ciudadana y trabajar en conjunto con la fiscalía, la policía, el intendente, pero que se haga el trabajo, porque ahora no se está haciendo el trabajo. No, no, Claro. hay un desgobierno, eso ya lo sabemos también. Ujú. Entonces, ¿y por qué esta fiscalía, estas denuncias? Porque son los vecinos y las vecinas que conocen perfectamente su territorio, saben dónde está la casa del que vende, sabe quién es el que compra, sabe quién es el que Claro. está corrupto, ¿te Ujú. fijas? Entonces, bueno, pero esas son más o menos la división de estas nuevas funciones, y lo histórico y lo importante de esto es que por primera vez la gobernadora va a ser elegida con sufragio universal, con Ujú. votación. ¿Por qué? Porque el espíritu de este nuevo cargo es ser la representante de la ciudadanía. Una especie también vamos a ser los que vamos a poner vamos a ser la voz de la ciudadanía, además que vamos a estar en coordinación con todos los alcaldes. La idea es hacer Claro. una gran red con el Comité Consultivo de la Sociedad Civil, y ser un contrapeso también a las decisiones que la mayoría de las veces se imponen sobre los territorios, o bien simplemente no hay planificación, ha habido un crecimiento desordenado, en fin, muchas cosas que hay que arreglar. Sí. Perfecto. Y Natalie, perdón, cuéntame un poco sobre tu programa a modo general, que vamos a ir profundizando a medida que avance la conversación, pero un poco a modo general, cuáles son tus propuestas y básicamente tus prioridades. Yo creo que el foco que hay que darle ahí y cuál es la diferencia finalmente con tantos demás candidatos que hay también, son 8. Entre ellos está Catalina Parot, la abogada y exministra de Bienes Nacionales, Karina Oliva, Pablo Maltés, Rojo Edwards, Claudio Rego, también el alcalde de Peñalolén. Entonces, cuéntame un poco sobre tus prioridades, tu programa a modo muy general, como te decía, y en el fondo, ¿qué te va a diferenciar del resto de los candidatos? Porque hay que votar por ti en el fondo.
Mira, a mí me cuesta mucho esto de la política, decir voten por mí, qué sé yo, como que no estoy acostumbrada a eso en Sí. realidad, pero la idea es llegar con un mensaje a la gente que todo lo que hicimos para el apruebo y todos los ojos que se han perdido, todas las marchas que se han hecho, las torturas que han habido, toda esta revolución maravillosa que hubo desde el 18 de octubre y antes, pero que se expresa en este estallido que le llaman social, que en realidad es una revolución, un despertar de la ciudadanía. La verdad es que no va a tener tanto sentido o se va a ir diluyendo si nosotros no elegimos a las personas correctas. De los 8 candidatos que vamos a este cargo, candidato y candidata, 7 vienen del mundo político. Ujú. Todos vienen del mundo político excepto yo, que vengo del movimiento social. Todos han tenido, no han estado en las calles, todos y todas. No hay ninguno, absolutamente ninguno que haya estado en las calles de verdad. Ninguna, aunque algunos se venden mucho como que son del pueblo, que son de Puente Alto, un montón de cuestiones así, Ujú. pero la verdad es que no es así, porque nosotros que hemos estado en las calles lo podemos decir, cuando veíamos que aparecían solamente para sacarse la foto. Y ahora andan con el letrerito, por ejemplo, en Alto Maipo diciendo, no, si estamos aquí con la vocera, cuando en el fondo nunca estuviste. Ahora está bien, no importa, más vale tarde que nunca. Pero en el fondo, como este cargo de representación de la ciudadanía, no puede ser una persona que venga del mundo político tradicional, de los partidos tradicionales, no puede ser una persona que fue intendente y que durante su periodo de intendente se le secó el único humedal, el único cuerpo lacustre que tenemos acá en la región metropolitana, donde no se cumplieron los planes de ordenamiento territorial. No puede ser una persona que fue ministra de Bienes Nacionales que le pasó lo mismo. Entonces, ellos ya tuvieron sus oportunidades y todas estas personas en el fondo nos han llevado a la crisis que estamos viviendo hoy. Entonces, lo que yo le digo a las personas que nos están oyendo es que aparte de que nosotros somos también personas muy preparadas, yo tengo 3 carreras, estudié turismo, dentro de eso, uno de los desarrollos más importantes económicos que vamos a tener de fomento en la región metropolitana tiene que ver con el turismo, con el plan de desarrollo de turismo. Aquí en esta región hay pero lugares increíbles que están ahí súper votados. Estamos viendo que con esta pandemia quisimos salir y de repente dijimos, pero ¿dónde vamos? No hay un lugar donde nos podamos recrear, no hay lugares, rutas que podamos hacer. Todo es así como, si bien Cernatur saca harta folletería y todo, y hay mucha información que está disgregada, etcétera. Bueno, luego estudio una licenciatura en inglés a raíz de lo mismo del turismo, el turismo sustentable. Y por último, hago este magíster en gestión y planificación ambiental en la Universidad de Chile, también donde aprendimos a todo lo que es el ordenamiento territorial ambientalmente sustentable. Hicimos análisis por comunas, por región. Entonces, si me hablas de experiencia, también hay una experiencia ahí. Partíamos recorriendo el cordón de Ramón, viendo dónde estaba la placa, tocamos la placa, no íbamos al centro, esto es lo que significa acá, acá en esta zona de amenaza no se puede construir, esto hay que hacer con los ríos, esto hay que hacer con las personas, con los barrios, etcétera. Ujú. Entonces, eh, yo creo que eso es, en el fondo, no tenemos nada que perder, no tenemos nada que perder y sí tenemos mucho que ganar. Pero si seguimos votando por los mismos, vamos a seguir perdiendo y eso lo sabemos. Excelente. Natalie, tengo entendido que una de tus prioridades dentro de tu programa tiene mucha relación con el sistema de transporte actual. Coméntame un poco al respecto y finalmente danos la respuesta si sigue el Transantiago, se va, se queda, ¿cuál es tu propuesta finalmente al respecto? Bueno, nuestro programa es un programa preliminar participativo Ujú. que se ha estado alimentando de distintas opiniones, ya sea a través de encuestas, ya sea a través de reuniones con el Comité Consultivo Técnico Social, que agrupa una serie de profesionales y técnicos y organizaciones sociales que han trabajado en los temas, ONGs, qué sé yo, Ujú. y también consultas ciudadanas, como una especie de cabildos que hemos hecho por temas, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de las funciones que nosotros tenemos en la gobernación es la elaborar y aprobar los planes de infraestructura y de movilidad de la región metropolitana. Además de eso, son 6 divisiones administrativas, una de las cuales es justamente transporte e infraestructura. Ujú.
Entonces, lo que vamos a hacer es que además tenemos que, mira, yo sé que de repente suena un poco no urgente este tema del cambio climático, Ujú. porque son tantas las urgencias del día a día que las personas tienen en sus casas, desde parar la olla hasta conseguir lucas, hasta las enfermedades, hasta la salud, hasta el cáncer, hasta la delincuencia y un montón de cosas que nos tienen válidamente muy ocupados. Pero la verdad es que el tema del cambio climático, o sea, la pandemia que estamos viviendo ahora, y lo ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con todas sus letras y que vienen muchas más, es que tiene que ver directamente con la destrucción de los ecosistemas. Ujú. Entonces, el cambio climático, dijo la ONU, que tenemos solamente 8 años para prepararnos para el primer pic que viene en el año 2030. ¿Qué significa el primer pic? Que vamos a ver los efectos más patentes. Ahora hemos visto algunas cosas por aquí y por allá, en fin, pero ya el año 2030 y luego en el año 2050, que viene el segundo pic, vamos a tener ya los efectos mucho más encima, mucho más ya listo, ya vamos a estar dentro de la máquina del cambio climático, dentro del desorden del clima, de los vientos, de todo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es que ya no podemos revertirlo. Ya no llegamos al 1,5 de temperatura de la Tierra, sino que vamos a sobrepasar los 3-4 grados, eso ya está comprobado. Ujú. Es como lo mismo cuando nos da fiebre, ¿no es cierto? A los 38 estamos más o menos, a los 39 ya estamos más o menos mal, ya 40, pucha que me siento mal, 41 te puedes morir. Esto es lo mismo, lo mismo. Entonces, podemos adaptarnos como ciudad. Y dentro de esa adaptabilidad, aparte de todos los temas que tienen que ver con riesgo de la población, con todo lo que tiene que ver con las olas de calor, con los golpes de calor, que va a afectar especialmente a las personas, a la gente más de escasos recursos y a las personas mayores y a los enfermos, tenemos de todas maneras que seguir bajando las emisiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que llegar a que por lo menos el sistema público, dentro de los primeros 4 años, este es un cargo que va a un periodo de reelección, o sea, son Ujú. 8 años, estamos perfectos. Los primeros 4 años tenemos que bajar, por lo menos del sistema público, las emisiones a cero. Y para eso vamos a tener tranvías eléctricos maravillosos como había antiguamente y que además van a servir como para el desarrollo turístico de la región. Y para el traslado vamos a tener trenes eléctricos que vayan conectando los principales puntos rurales con el derecho a la ciudad también y de la ciudad con el derecho a la ruralidad, ¿no es Ujú. cierto? Como un intercambio entre todo esto, entre todo este lugar precioso que tenemos, vamos a hacer un sistema interconectado de ciclovías, completo, de interconectado de verdad y quitándole sobre todo, más que construyendo sobre las veredas, vamos a quitarle más espacio a los automóviles, entonces vamos a tener, por ejemplo, 3 pistas, vamos a tener tranvías y buses eléctricos, ¿no es cierto? Vamos a tener la pista de los automóviles y una pista completa, por ejemplo, de ciclovías donde no hayan. Y hay que revisar también las que están mal hechas y todo, pero por lo menos hacer esta parte interconectada, incluso ir pensando en las autopistas, cómo podemos readecuar algunas partes para que también haya ciclismo ahí, etcétera. Ujú. Y finalmente, bueno, buses eléctricos también. Toda la Entonces la flota idea es que... que podamos bajar lo más cerca a cero emisión, que sea un sistema de infraestructura vial que permita terminar con la segregación Ujú. y que permita tener un poco más de conectividad territorial. Perfecto. Natalie, en cuanto a la infraestructura también y vivienda, dentro de tu programa, ¿cómo pretendes o cómo plantean ustedes abordar estos problemas de vivienda? Y de camino también, ¿cómo tú valoras el trabajo que realizó el alcalde Joaquín Lavín con estas viviendas sociales que les denominó? ¿Cuál es tu propuesta y más o menos hacia dónde ves que el camino se ve viable dentro de estos primeros 4 años y en caso de reelección, los 8? A mí me parece fantástico lo que hizo Lavín. Ujú. Esto en el fondo, en las comunas, ¿por qué tenemos que hacer las viviendas sociales solamente en lugares periféricos?
no, ¿por qué? Tiene que ser en todas partes, lo mismo que los vertederos. Yo creo que cada provincia debería tener su propio vertedero y el que no lo tiene, pagarle a esa provincia y para medidas de mitigación y para el desarrollo local. Ujú, Entonces, me parece súper bien lo que él hizo. Eh, tenemos, bueno, esperemos que en la próxima constitución la vivienda sea considerado como un derecho humano, em, porque si tú no tienes techo, la verdad es que no te puedes desarrollar, es como no tienes agua, no tienes techo, no te puedes desarrollar. Lo que vamos a hacer es un catastro de suelo como actualmente los comités de vivienda, lo que tienen que hacer es buscar un suelo, buscar, por ejemplo, hay un terreno y dicen ya, y va un gestor de los comités de vivienda, ¿no es cierto?, que no están formalizados tampoco, sino que muchas veces los tramitan a la gente, les piden plata, hay otros que son súper buenos y que son súper honestos, tienen que juntar cierta cantidad de familias y ver en ese terreno de quién es el terreno. ujú. Y tienen que ir al notario, y tienen que hacerle un seguimiento, y ahí están como 3 años, mientras la gente va juntando su dinero, qué sé yo, y después pueden demorarse no sé cuánto, y si no les servían. Entonces lo que hay que hacer es un catastro de suelos y pedir el traslado definitivamente del servicio de vivienda y urbanismo y la propiedad de los terrenos fiscales a la gobernación. Ya no solamente para vivienda, sino que también para parques. Por ejemplo, el terreno que se entre... No tenemos parque nacional acá en la región metropolitana, Río Clarillo como que sí, como que Mm, no. Tenemos uno que entregado recientemente por el ejército de 142.000 hectáreas en el Valle del Río Colorado, que es el segundo sitio prioritario a nivel regional, maravilloso, y estamos todos pidiendo parque porque no tenemos además, entonces que todos esos terrenos pasen y los podamos gestionar rápidamente. Eh, ¿Qué más? Y vamos a tener el servicio público de vivienda social y ecológica, ¿ya? Y todo esto en torno a desarrollos de barrio. La idea de lo que era el antiguo Corvi en la época de Allende, que eran las cooperativas de vivienda, donde se entregaba el terreno y entre todos los mismos vecinos iban construyendo su barrio. Y se diseñaba, aquí va a ir la plaza, aquí va a ir la sede, aquí, y entre todos iban además cuidando esto, más que aquí tienes como hace la inmobiliaria ahora ya, ahí está. Y así al mismo tiempo tú ibas haciendo comunidad. En ese sentido, con el sector privado o bien con iniciativas que pueden ser más populares, entre comillas, como constructoras, como inmobiliarias, también se pueden ver algunas cosas. Y también es súper importante tener la superintendencia de vivienda de barrios para la fiscalización de la calidad de los proyectos. Porque no sé si te acuerdas tú, Vanessa, de las casas Copeva, que Ya, también eran sociales, que de Pereyoma, de uno de los Pereyoma, no los de Petorcaya que se están robando el agua, este de acá, por el no otro. sé si era el mismo incluso, no, parece que no era el mismo. Que hicieron estas casas sociales y al final se llovieron enteras y las taparon con plástico delante, estos edificios de 4 pisos, Lo ya, recuerdo. eso no puede pasar. Y Ujú. todavía no pasa, estamos viendo todos los días que muestran ahí los matinales, qué sé yo. Así que bueno, hay mucho que hacer también ahí en vivienda. Mi pregunta ahora al respecto con estos dos temas que alcanzamos a conversar, teniendo en cuenta también el tiempo, mi pregunta es, ¿cuáles son los a corto plazo finalmente, tanto en lo que te consultaban en una primera instancia sobre transporte y ahora también de vivienda? ¿Cuáles son más a corto plazo, entendiendo igual que se hace corto un periodo de 4 años, sin considerar claramente todavía la reelección? Entonces, más o menos, si bien la propuesta es amplia, ¿crees que se logre en estos primeros 4 años en caso de ser electa? Hay cosas que vamos a poder lograr en el primer gobierno y otras que vamos a tener que lograr en el segundo. Ujú, ¿Por qué? Porque mira, esto es un proceso de descentralización. Es un proceso, entonces hay muchas competencias o cosas que se van a poder crear recién a partir de 2022, como son los ujú, servicios públicos de vivienda, servicio público de fiscalización, servicio público de transporte, etcétera. ujú, Eh, Superintendencias, qué sé yo. O si nos traspasan la Corfo, si nos traspasan Cercotec, si nos traspasan Fósil, Serviu, todo eso no es inmediato. Pero hay cosas en base a proyectos, sobre todo los del Fondo de Desarrollo Regional, este famoso 6%, ¿no es cierto?, que tú puedes empezar inmediatamente a trabajar. Entonces puedes empezar a trabajar ya en el sistema de la licitación y puesta en marcha del sistema interconectado de ciclovía. ujú. Puedes empezar inmediatamente con eh, cámaras de televigilancia conectadas.
Puedes empezar inmediatamente con cierres de sitios de iriazo y con el catastro de suelo. Puedes empezar con no sé, con las cosas como más que se puedan hacer inmediatamente, con las alarmas comunitarias, por ejemplo, ya con los terrenos que vas a destinar para los huertos, para el compostaje, pero al mismo tiempo tienes que ir formando, reuniéndote con los alcaldes en estos comités que te digo que ya están estipulados. Ujú, Se tienen que identificar las zonas rezagadas para poder ahí meter más recursos. Eso también ya está estipulado en la ley. Y lo bueno, mira, que justo este 2021, o sea, este 2020, termina la antigua estrategia de desarrollo regional y tenemos que crear la estrategia desde el 2021 al 2030. Ahora, lo mismo coincide con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, ujú, probablemente los 2 años van a ser de mucho estudio. Nosotros también estamos mandatados a trabajar en directo a través de la ley, en directa relación con las universidades, pero las universidades tienen todo ese conocimiento y ya lo tienen ahí. Entonces ujú, hay que actualizarlo nada más. Pero perfecto. yo creo que los 2 primeros años vamos a estar haciendo más bien proyectos locales presentados por la ciudadanía que tengan una rápida implementación y las cosas más a mediano y largo plazo ya las vamos a ir aterrizando con muchas reuniones, no de diagnóstico, porque ya todos los diagnósticos ya están hechos, Ujú, sino de directamente de perfecto. gestión, de planificación, cómo se hace, con quién, cómo, y empezar a hacer ya, cerrarla, llevarla a una evaluación ambiental estratégica, porque todos los planes tienen que llevarlo, y luego implementarlo. Entonces, yo creo que, claro, lo ideal, y eso hay que revisar también cómo está la ley en ese punto, y no me he fijado en eso, fíjate, Vanessa, Ujú. si esto va a ser absolutamente vinculante o si después si sale otro gobernador lo va a tirar todo para abajo. ¿Te fijas? Pero eso es más o menos Importante relacionado ese a tu punto. pregunta. Natalie, las últimas dos preguntas ya para ir cerrando no era el tiempo. Entiendo que tienes muchas cosas que hacer durante el día. Y con todo este tiempo ya estamos cerca de abril, la otra semana ya empezamos a abril. Sí. Mi pregunta va directamente con cuál es el compromiso que haces tú para con la población, porque hemos visto, hemos conversado durante este tiempo y se evidenció totalmente con lo que fue el estallido social y la revuelta social, que hay una especie de desconexión descomunicación desde los puestos administrativos de los funcionarios para con las personas. Entonces, ¿cuál es tu compromiso ahí con las personas de seguir en terreno, de tener algún tipo de ¿cómo decirlo?, comunicación más directa, cercana y seguir con esa comunicación que tú me vienes conversando desde un principio, que básicamente tú eres una candidata, la única candidata, como tú dices, que viene desde el pueblo, digamos, desde las calles. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu compromiso para con las personas en esta situación? Bueno, tú me preguntabas, Vanessa, antes los ejes del programa. Y Ujú, bueno, ahí hay varios, son 7 ejes, ¿no es cierto? Tenemos el tema de democracia participativa, donde hablamos de este programa preliminar que está siendo alimentado y que va a seguir siendo alimentado antes de decir ya, este es el programa final. ujú, Tenemos salud y cambio climático, que está en el eje central de declarar la región metropolitana en emergencia climática y poder hacer los cambios requeridos para prepararnos y adaptarnos. Tenemos también seguridad, inclusión y buen vivir. Y dentro de eso, bueno, son dos más y tenemos también transparencia y puertas abiertas hacia la ciudadanía. Ese es ujú, un eje del programa. ¿Y qué significa esto? Que aparte del comité consultivo de la sociedad civil que va a haber, nuestras puertas van a estar siempre abiertas para la gente. ¿Y transparencia qué significa? Que el año pasado hubo un escándalo con este tema del 6% del fondo regional, ujú, porque finalmente los consejeros regionales, muchos de ellos como que había mucho amiguismo o no se rendían bien los proyectos se habían llevado a cabo o no, quiénes se lo habían adjudicado, cómo había sido el proceso de licitación. Bueno, esas cosas por supuesto que no pueden pasar. O sea, tú tienes que tener absoluta transparencia y que esa información sea pública y disponible para la gente, por qué salió, por qué no salió. Vamos a dar, por supuesto, prioridad a todo lo que tenga que ver con volver a la reactivación económica, pero de una forma más verde. ujú, Vamos a tener también un poquito más de cariñito para ir nivelando la cancha con el tema de los proyectos que son con base feminista o de mujeres. Y vamos a tener nuestras oficinas abiertas para cualquier persona que quiera
pedir una cita o que tenga que hacer una pregunta, esté ahí, y también tiene que ver con este que te menciono yo, de esto de las denuncias también, de Ujú, forma anónima, que se puedan acercar, etcétera. Todo esto con los resguardos correspondientes, por supuesto, claro. sobre todo si estamos en pandemia y todo, seguimos o como sigamos. Pero, o sea, mi compromiso más que nada tiene que ver con que yo llevo de años, como les decía, en la calle y trabajando gratis. De hecho, he tenido que gastar plata de mi bolsillo en Ujú, todo este tiempo de lucha por la recuperación del agua o la protección de nuestra agüita. Entonces, yo no tengo interés económico, porque el futuro, la verdad es que en un futuro cercano, si no actuamos, el tema de la plata, claro, te va a permitir enfrentar un poco mejor si te pones aire acondicionado, pero la verdad es que no va a ser relevante para nada, porque los cambios que vienen son bastante paradigmáticos, lo que hay que hacer, los ujú. cambios son muy profundos. Entonces, seguir con el compromiso que he tenido siempre nomás, es como eso, pero esta vez ya más coordinado y que realmente no se pierda la plata en el camino, que realmente salgan los cambios y que realmente de la expertise que tenemos tanto territorial como académica y como ciudadana común y corriente, podamos de verdad hacer los cambios, que es lo que está demandando la gente, porque la verdad es que si no lo hacemos, la crisis que se nos viene, tanto social como ambiental, va a ser bastante poco manejable. Perfecto, Natalie. Ahora sí, Y no es ser finalmente para... pesimista, ¿eh? Yo creo que las mascarillas nos dan la razón, el estallido y todo. O sea. Ok. Ahora sí, Natalie, para ir cerrando, te pregunto sobre las mismas elecciones que ya vienen en un par de semanas, 2 o 3 semanas más. ¿Cómo ve el panorama con todo lo que se vino durante esta semana? Estamos grabando hoy 24, miércoles 24, y se declaró el día de ayer para mañana, día martes si no me equivoco, para mañana comenzar con las cuarentenas de nuevo en Santiago. Entonces, ¿cómo tú Mm. ves el panorama para las elecciones, considerando que, bueno, igualmente van a ser 2 días en el que se puede ir a votar, pero igual el panorama está complicado con la alta cantidad de contagios que han habido durante estos días, a pesar de que ya comenzó el proceso de inoculación? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Consideras que se debería aplazar la fecha? ¿Es conversable? Estamos cerca igual ya de 10 y 11 de abril, entonces cuéntame un poco al respecto ya para ir cerrando con eso. Bueno, tenemos que recordar, Vanessa, que ya se aplazó una vez esta elección de gobernadores, que era en octubre, no sé si te acuerdas, ya se aplazó una vez. Eh, y em, sí, sí, pues esta fue la que se aplazó. Sí. Y yo creo que, bueno, hay que ir a votar el domingo, no el sábado. ¿Ya? Siempre es mejor votar el domingo. Y yo creo que tiene que hacerse la elección. Para mí sería mucho más conveniente porque yo tendría más tiempo de difusión, porque tú sabes que mi candidatura no tiene los millones y millones y millones que tienen los otros candidatos. Claro, Pero la verdad es que yo creo que debería ir ahora, porque los cambios son muy urgentes, entonces no podemos seguir aplazando. Así como la gente sale a comprar o sale al supermercado, con todos los cuidados posibles, que se haga con todos los protocolos, no debería por qué haber grandes contagios o problemas. O sea, la gente bien cuidada con el alcohol, con el lápiz, con todo, y tú botas y te vas para tu casa ya. Entonces, no, yo creo que no deberían aplazarse, para nada. perfecto. Bien, Natalie, con eso ya cerramos. Te agradezco. 1 millón de gracias por haber estado acá con nosotros conversando un poco sobre tu programa, sobre tus propuestas. Y nada, ojalá poder encontrarte en otra oportunidad también más adelante y desearte mucho éxito también. Ya pues, Vanessa, muchas gracias a todo el equipo allá Muchas gracias a ti, que y a estés bien. los oyentes. Ahí confianza que no hay nada que perder, hay mucho que ganar. Hagamos los cambios de verdad. La Eso, urgencia del Natalie. cambio. Que estés Chao, muy chao, bien. nos vemos. Chao, chao.